Buenos días, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Extrañan al pastor? Él les manda muchos saludos. Él está ahorita en la ciudad de Guadalajara. Como muchos saben, él escribió un libro y la editorial está en esa ciudad. Entonces lo mandaron a buscar porque quieren que él grabe las clases del libro. Entonces él está ahí grabando y le dieron van a estar muy buenas. Le pidieron 3 días para grabar las 20 lecciones y se las aventó en un día. Ese es nuestro pastor. Es bien chido. Le digo, es que están acostumbrados a trabajar con gente que escribe pero no habla. En cambio tú haces las dos. Entonces te salió muy fácil, ya la primera te quedó. Entonces ya regrésate. No, pero él tenía ahí unos compromisos más y se quedó, pero pues les manda muchos saludos. Hace ratito estaba platicando con él. O sea, salúdame a la iglesia, dile que los extraño. Estoy en una iglesia enorme y bonita, pero nada como estar en casa. Así que él les manda saludos, está orando ahí por nosotros, por mí. Y vamos a empezar este nuevo mes con una nueva serie. Y nosotros desde que empieza el año le pedimos a Dios dirección para saber qué quiere hablar y con tiempo irnos preparando. Y no solamente decir vamos a hablar de esto, sino irle pidiendo a Dios dirección. Y la visión la comentaba Víctor en esta mañana. Y parte importante para cumplir esa visión es estar plantados. Y yo le decía, Señor, ¿por qué otra vez plantados? Y yo decía, me acuerdo mucho que nuestro pastor, el apóstol Roy, siempre dice, Dios nos va a pedir seguir hablando de lo mismo hasta que aprendamos eso y poder seguir avanzando en otras cosas. Y yo le decía, está bien, es correcto, tienes razón, vamos a seguir hablando hasta que se nos quede en nuestro corazón y lo podamos hacer vivo. Entonces la nueva serie de este mes se llama Plantados. Y vamos a estar hablando sobre este tema, que es un tema que en lo particular nos apasiona mucho en nuestra vida. Y yo recordaba un versículo que es el que va a ser nuestra base de todo este mes, pero también recordaba y yo decía, ¿cuántos años tengo yo en Iglesia Restauración? Y yo recordaba desde que conocí a Jesús y cuando mi familia se convirtió y empezamos a ir a la iglesia, y yo tengo 21 años de estar plantada en Iglesia Restauración. Y cuando yo sentí esa cifra decía, wow, o sea, no es 1 año, 2 años, sino son 21 años de pertenecer a esta casa. Yo creo que aquí me voy a quedar. Aquí conocí a mi esposo, en esta casa nacieron mis hijas y yo sé que algún día se van a casar en esta casa también, y eso me hace sentir muy feliz de verdad poderlo decir. 21 años no son fáciles, pero sí son hermosos y créanme que vale la pena. Y vamos a leer el versículo que va a ser nuestra base de toda esta serie. Y yo a lo mejor ya lo estás pensando, ya te está llegando Dios a la cabeza y te dice, esto vamos a hablar. Y sí, vamos a hablar de Salmos 92. Y está, no sé si lo van a poner en las pantallas, trajiste tu Biblia. Vamos a leer Salmo 92 del 12 al 15. Y quiero leértelo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. ¿Cuántos dicen amén? Es uno de mis versículos favoritos. Yo siempre que escucho a mi esposo predicar y él dice, es que este es mi versículo favorito, yo digo, nunca voy a decir eso. Sí, este es uno de mis versículos favoritos, preferidos. Y me encanta porque en este versículo podemos encontrar que Dios nos está hablando del valor, de la importancia y de la bendición que es estar plantados en su casa. Plantados, ¿qué significa? Significa establecido, significa permanecer, significa ser fiel. Eso es estar plantados. Cuando amamos a Dios, pero no estamos plantados, viviremos una vida limitada. Siempre. Es inevitable. Yo recuerdo mucho la prédica que el pastor nos dio hace unos años del Cristiano Bonsai. ¿Cuántos estuvieron en esa prédica? ¿Cuántos escucharon Cristiano Bonsai? Estuvo increíble. Y hablaba de eso, de estar plantados y cómo a veces cuando nos trasplantamos no podemos crecer ni dar el fruto que podríamos darlo, porque nos estamos moviendo.
Y Dios nos habla de eso, y por eso hay muchos versículos en su palabra que Él nos está invitando, nos está pidiendo, nos está exhortando a que estemos plantados. Pero me encanta porque en Salmos dice que estemos plantados ¿en dónde? Ahí nos da la clave, en la casa de Jehová, no plantados en cualquier lugar. Y cuando decidimos plantarnos, comenzamos a experimentar la plenitud y la totalidad de la bendición de Dios. Solamente cuando estamos plantados, porque estar plantados va a traer esos beneficios y esa bendición de permanecer en su iglesia. Jeremías 12:2 dice: tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Hay 3 beneficios que vienen a nuestra vida al estar plantados, y son los 3 beneficios que vamos a hablar esta mañana, y el primero es ese, es echar raíces. Lo primero que sucede cuando tú siembras una semillita, ¿qué es? No es que sale la flor, no es que sale el fruto. Lo primero que sucede es que empieza a echar raíces. ¿Cuántos en el kinder hicieron el experimento del frijolito? Con el algodoncito, en su botellita de Gerber. Todos, a mí no me creció mi frijolito, reprobé. No, pero sí nos creció el frijolito, y a mi hija se lo mandaron a hacer y a mi hija no le crecía. Estaba echada a perder la semilla. No es cierto. Y lo primero que le crece a esa semillita son las raíces. Lo primero que sale de una semilla son las raíces. Y lo primero que sucede cuando tú y yo decidimos plantarnos es eso. No van a venir los frutos, no vamos a crecer de la noche a la mañana, sino que lo primero que empieza a suceder en nuestras vidas cuando decidimos plantarnos es que comenzamos a echar raíces. ¿Y qué es raíces? Raíces es el fundamento que sostiene a un árbol. Es lo que lo mantiene firme en tiempos de tormenta. Y eso a mí me encanta. Me encanta. Más adelante vamos a leer un versículo que también me gusta mucho. Pero cuando nos plantamos, nuestra fe crece, nuestra mente es renovada, entendemos los principios y se convierten en nuestros fundamentos. Eso es lo primero que sucede en nuestras vidas cuando decidimos plantarnos. Esas son nuestras raíces. Nuestra fe va a crecer, nuestra mente se va a renovar, vamos a entender los principios y se van a convertir en nuestros fundamentos. Que eso nos va a ayudar a permanecer firmes en momentos difíciles, en momentos de tormenta, en momentos de desiertos, en momentos de, como decía Erika, de guerra. Las raíces, es lo que nos va a permitir permanecer firmes. Un árbol que crece con raíces profundas, nada puede removerlo. Y hay algo que a mí me encanta, y son unas preguntas que este tema ya lo habíamos dado en unos años anteriores de diferente manera. Pero a veces yo decía, ¿cómo puedo saber que estoy echando raíces? ¿O cómo puedo saber qué tan profundas son mis raíces? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez, o a lo mejor con el tema te lo vas a hacer? ¿Cómo saber que estoy echando raíces de verdad? ¿Cómo realmente saber que mis raíces son profundas? Y te lo puedo contestar con otra pregunta. ¿Qué tan fácil es que alguien te saque de la iglesia? ¿O qué tan fácil es que alguien te mueva de su congregación, o de congregarte ese domingo, o de estar con tu familia espiritual ese día? Pues así de fácil como tú te respondas es lo que responde las 2 preguntas anteriores. Si por cualquier circunstancia es fácil, yo no siempre pongo el ejemplo de los que vivimos en Cancún. ¿Cuántos recibimos visitas de familia que de repente nunca nos visitaba, pero cuando nos mudamos a Cancún ya nos quieren venir a visitar? A nosotros nos pasa, pero nos pasa que también vivimos en Cancún y nunca vamos a la playa, porque pues tenemos una vida de trabajo, de una rutina laboral que también la teníamos en otro estado, y cuando venimos para acá decíamos, no, yo cuando vivo en Cancún voy a ir a visitar la playa, y vienes aquí y tienes la misma rutina de la otra ciudad aquí y te das cuenta de que no te da tiempo de ir a visitar la playa. Pero cuando viene familia es la oportunidad perfecta también para nosotros de ir y disfrutar. Pero de repente vienen en fin de semana. Y nosotros como familia hemos decidido que cuando nos vengan a visitar, nosotros les abrimos las puertas de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro refrigerador, dice mi esposo, todo.
y estamos contentos de recibirlos, pero nosotros ya tenemos una prioridad, que es congregarnos, que es estar en la casa de Dios, incluso antes de pastorear la iglesia. Entonces siempre decidíamos que cuando alguien nos visitara, nosotros con mucho amor les íbamos a decir, ¿nos quieres acompañar o prefieres quedarte? Y cuando regresemos te acompañamos. Entonces esa era la forma en la que nosotros manejábamos eso. Y nos dábamos cuenta de que no cualquier cosa nos movía de congregarnos. Incluso cuando viajamos, que casi siempre es para estar en alguna iglesia, pero cuando viajamos de puro placer, que casi no sucede, también buscamos congregarnos, porque pues sabemos que es algo importante siempre y es algo que ya está como fundamento en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tan fácil es que alguien te mueva de la iglesia? Ahí tú respóndete y tú sabrás qué tan profundas y qué tan fuertes son tus raíces. Lucas 8:13 dice lo siguiente: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Estamos hablando de la parábola del sembrador. ¿Cuántos la han escuchado? Cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Wow, ese versículo a mí me impactó mucho en estos momentos que estaba yo estudiando esto y lo quiero volver a leer. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. No es suficiente por eso venir a la iglesia de vez en cuando. No es suficiente simpatizar con la iglesia. Yo conozco a muchos que simpatizan con la iglesia, pero no pertenecen a la iglesia. Es una gran diferencia. No es suficiente con escuchar un podcast, porque hay gente igual que dice, yo no me congrego, pero escucho los podcasts, o yo no me congrego, pero estoy viendo las transmisiones en internet, ahorita que está de moda por la pandemia. Bueno, no, ahorita ya es de moda, pero hubo un tiempo que era necesario, ¿ok? No se vayan a espantar. No nos congregábamos en pandemia, pero hay gente que ahí se quedó. Yo me siento suficiente con conectarme en los podcasts, yo me siento suficiente con escuchar una prédica en línea. Hay gente que se siente bien con ir a los conciertos cristianos, y déjame decirte que de eso no se va a mantener tu vida cristiana. No te vas a mantener de una prédica en internet con un pastor que jamás te ha conocido. No te vas a mantener de escuchar un podcast de alguien que no te conoce. Tú necesitas, y la palabra de Dios nos pide que nos congreguemos. ¿Cuántos creen en lo que dice la Biblia? No me crea a mí, créale a la Biblia, porque la Biblia lo dice. Hay que echar raíces, si no podemos florecer. Si tú no echas raíces, jamás vas a experimentar lo mejor y lo más grande que puede haber en tu vida. Es importante echar raíces, porque si no echamos raíces, nunca vamos a poder florecer. Tenemos que estar plantados en el lugar correcto para florecer. Como leíamos en Salmos 92, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Tú no vas a florecer en otro lugar. Tú te puedes plantar en otro lugar. Lo puedes hacer, pero no vas a florecer. No vas a encontrar tu propósito, no vas a desarrollar tu destino, no vas a alcanzar lo que Dios ha soñado para ti, porque si tú no lo sabías, Dios tiene sueños grandes para tu vida de manera individual. Dios tiene sueños especiales y específicos para ti, pero que si tú no luchas por esos sueños, Dios no puede hacer nada más. Entonces Él nos pide que nos congreguemos, que echemos raíces en su casa, para que estando plantados ahí podamos florecer. Las raíces son las que nos van a dar una fe robusta. Las raíces son las que me van a ayudar a permanecer bajo cualquier circunstancia, venga lo que venga. Las raíces que yo voy a tener donde estoy plantada es lo que me va a ayudar a permanecer. Me van a ayudar a estar firme. Hay una definición que la palabra, para empezar, a mí me recuerda una película, pero la buscamos. Y la definición de vagabundo es alguien que no tiene casa o residencia permanente y va de un lugar a otro sin destino.
Una persona que no está plantada en la casa de Jehová es un vagabundo espiritual, sin dirección, sin destino. Es importante que entendamos que es necesario plantarnos. ¿Cuántos de aquí estamos plantados en Iglesia Restauración? ¿Cuántos pueden decir, Iglesia Restauración es mi casa y desde que yo llegué el día 1 he decidido echar raíces? Si tú no has encontrado un lugar, búscalo. Yo te puedo decir que Iglesia Restauración es un buen lugar para echar raíces. Es un buen lugar para plantarte. Hechos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Wow, ya desde antes, Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Yo le digo a mi esposo, ¿por qué me das los temas más difíciles? Después la gente va a creer que yo les estoy diciendo cosas. Y él se va. Pero qué impresionante este versículo que dice que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos. Me acuerdo que cuando recién establecíamos el código de iglesia, él nos decía, por favor, cuando alguien que no ha llegado a la iglesia en mucho tiempo regresa, no le vayas a decir, su hermano, por fin regresas, ya tenía rato que no te veíamos. O cuando lo ves y le dices, hasta que te dignas a regresar. Y él nos decía, por favor, no hagan eso. No queremos ser una casa así. No tenemos eso en nuestro ADN, al contrario, animémonos unos a otros a congregarnos siempre, y que ese sea nuestro corazón también de Iglesia Restauración. Animémonos a congregarnos. Oye, no te lo pierdas, este domingo va a estar bueno, no faltes, Dios tiene una palabra para ti. Eso es animarnos y preocuparnos, porque cuando también alguien no viene, también hay que preocuparnos por esa persona. ¿Cuántos han visto que alguien no ha venido y te has preguntado qué habrá pasado con esa persona? Y le has hablado y has orado por ellos. Eso es animarnos unos a otros. Hay unos que vienen solamente un domingo sí, un domingo no, otros cada 15 días, otros fin de año. Para fin de año esto estaba, ¿se acuerdan? Estaba llenísimo, pero de verdad nada reemplaza ni reemplazará el congregarnos, nada. La Biblia no nos habla de plantarnos en reuniones en internet, sino nos habla de plantarnos en la casa de Dios. Nada reemplaza el congregarnos en su casa, nada. Job 14:7 dice, el árbol, ese es un versículo muy impactante, el árbol cortado le quitan las raíces y vuelve a retoñar y no le faltan renuevos. Tal vez con el paso del tiempo envejezca su raíz. Algunos versículos y algunas versiones dice se pudre la raíz y su tronco llega a morir en el polvo. Pero al sentir agua cobra vida y crece y echa nuevo follaje. Wow. No importa lo que el enemigo haya hecho en tu vida, en tu familia. Te puede haber cortado hasta la punta. Ahorita en el huracán nosotros vimos muchos árboles que se cayeron, ¿verdad? Y habían unos que eran tantos que el gobierno no se daba abasto para recogerlos o para limpiarlos. Y por donde nosotros vivimos habían 2 que se cayeron grandes. Y nada más los pudimos cortar entre los vecinos, pero quedó unos con raíces expuestas, otros a la mitad. Pero ahorita están creciendo otra vez. Y esto es lo que habla este versículo. Podrá venir el enemigo y hacer contigo, con tu familia, con tu trabajo. Te pudo haber quitado tu trabajo en la pandemia. Pero si tú tienes raíces y tienes agua viva, que el agua viva representa tu comunión con Dios, tú vas a volver a florecer. Porque mientras hay raíz, hay vida. Porque mientras hay raíz, hay esperanza. Y porque mientras haya raíces en tu vida, vas a tener un futuro. No importa las circunstancias en las que estemos viviendo, así el enemigo nos haya cortado, mientras tengamos raíces, vamos a volver a florecer. Amén. Salmo 68:6 dice, Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Segundo beneficio de estar plantados: Dios te da una familia.
Dios no nos creó para vivir solos ni para caminar solos. Él nos creó para vivir en comunidad. Su plan siempre fue una familia y al final Él va a regresar por una familia. Cuando nos plantamos en la iglesia, descubrimos que tenemos una familia espiritual y una familia en la fe. Por eso nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. Porque alguien ya dio su sangre por nosotros y esa misma sangre es la que corre en mí y en ti. Por eso nos podemos llamar hermanos. Y como toda familia, siempre habrá malos entendidos. Pero no por esos malos entendidos vamos a dejar de ser familia. Yo tengo hermanos y nos hemos agarrado. Yo soy la mayor y tengo 2 hermanos menores. Los que los conocen saben que solo son menores de edad porque de estatura están altísimos. Yo soy la menor de estatura. Pero cuando éramos pequeños nos agarrábamos del chongo, incluso hasta yo con mi mamá, con mi papá, y no se asusten. Yo creo que todos nos hemos agarrado con nuestras familias, pero no por esos agarres dejamos de ser familia. No por esos desacuerdos dejan de ser mis hermanos. Y no por esos enojos deja de ser mi mamá y deja de ser mi papá. Yo me puedo ir a China y ellos van a seguir siendo mi familia. Y lo mismo sucede en la casa de Dios. Seguramente vamos a tener contronazos con alguien, pero tenemos que aprender a hacer las cosas como nos llamamos. ¿Y cómo se llama esta casa? Restauración. Tenemos que aprender a restaurar relaciones, tenemos que aprender a caminar juntos, tenemos que aprender a perdonar, porque si no, cualquier cosa, y volvemos a las preguntas del principio, nos van a sacar de la casa de Dios, porque estoy molesto con Él y ya no quiero ir. Entonces tus raíces estaban chiquititas, porque una persona te pudo tirar. Y como tú y yo queremos tener raíces fuertes, ¿verdad? Cuando tengamos algo contra alguien, lo vamos a arreglar, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con mucho amor y con restauración. Y vamos a perdonarnos unos a otros. Y vamos a caminar como una verdadera familia. Porque para eso hay perdón, para eso hay restitución, para eso hay restauración. Amén. Somos una familia, dilo conmigo fuerte. Somos una familia. Gálatas 6:10 dice lo siguiente: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial, léalo usted, hermano, fuerte, en especial, como que se lo cree, otra vez, en especial, ¿a quién? A los de la familia de la fe, en especial, porque ¿qué crees? Yo a mí siempre había algo que me atormentaba mucho y yo decía, es que yo oro por toda mi familia de sangre, de familia de donde yo crecí, para que se conviertan, y yo estaba aferrada y yo no dejaba que Dios trabajara en la promesa que Él nos ha dado cuando nos acercamos a Él, que nosotros y toda nuestra sería para Él. Entonces yo estaba queriendo que toda mi familia se acercara y conociera, y en mi casa ya todos conocemos, pero hay muchos que están apartados. Tengo tías que no se congregan, tengo primos que están en la calle de la amargura, y yo me cargaba mucho por ellos, pero Dios me habló y me dijo aquí, haz el bien por tu familia, sí, pero en especial por tu familia de la fe. Y yo sí, ahí yo me di cuenta que Él se iba a ocupar de ellos, pero que yo tenía que amar más y procurar más y hacer más fuerte mi relación con mi familia de la fe, porque al final, si ellos no deciden aceptarlo, yo con los que me voy a ir son con ustedes, y a los que voy a ver toda la eternidad son a ustedes. Y si no nos llevamos bien, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que perdonarnos, porque si tú no perdonas a tu hermano, créeme que Dios en la eternidad te va a poner de vecino y te va a poner a adorar junto a Él. Así que mejor hagamos las cosas ahorita fáciles y con amor, a que llegue ese momento y Dios diga, ¿sabes qué? Te voy a mandar con esta hermana y este va a ser tu vecino. O que te diga, con él vas a adorar la eternidad, junto de Él. Cuando diga el Señor, tómense de las manos, a Él le vas a agarrar la mano. Entonces mejor vamos a restaurar. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a amar a su familia de la congregación, a su familia de la fe?
Porque como les decía al principio, no me crean a mí, créanle a la Biblia. Así que hagamos lo que dice Gálatas. Hagamos el bien, en especial a nuestra familia de la fe. Hagamos el esfuerzo, demos la milla extra y amémonos de verdad y de corazón, no solo de palabras. De verdad, amémonos. Créanme que hay un gozo increíble cuando tú puedes amar desmedidamente a las personas. Es hermoso. Y los 3 beneficios que estamos hablando de estar plantados en la casa del Señor, el primero fue raíces. El segundo, familia. Y el tercero que encontramos cuando nos plantamos es protección. Eclesiastés 4:10 dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Por eso es importante congregarnos, porque el congregarnos nos va a hacer no estar solos, nos va a hacer permanecer a una familia. Me encanta porque hay un versículo, o a mí me gusta ver mucho National Geographic. Antes de que existiera Netflix y las televisiones inteligentes con internet, que ya nadie ve la tele de cable. Cuando yo estaba muy chica me encantaba ver Discovery Channel, Animal Planet. O sea, eran mis canales predilectos y favoritos. Por eso a mí si me platicas de algo, a lo mejor yo sé algo, está en mi archivo de que ya vi algo de eso y podemos platicar bien padre. Pero me acuerdo que me encantaba. ¿Cuántos llegaron a ver los programas de animales, de cuando cazaban y no sé qué? Y cuando tú veías esos programas, aparte de que se me partía el corazón, pero yo decía, ok, es el ciclo de la vida animal y tienen que cazar para comer. Pero había algo que sucedía en todos los que cazaban. Buscaban a la presa que estaba solita, a la presa que se lastimaba la patita y se quedaba hasta atrás, o al más pequeñito. Y yo, cuando era el más pequeñito yo sufría. Pero siempre pasaba eso. Al que se quedaba solo era el que estaba vulnerable, era el que estaba fácil, era una presa fácil para ese león o para ese lobo que estaba cazando. Y la Biblia menciona que el diablo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar y va a buscar y va a devorar al que está solo. Si tú te sales de la manada, estás vulnerable para que el enemigo haga contigo lo que quiera. Eres una presa fácil. Por eso es importante que al congregarnos, al plantarnos, al echar raíces, al encontrar familia, también encontramos protección y no estamos solos. Es importante caminar como familia, es importante saber que hay alguien que te está cubriendo la espalda de cualquier peligro. Por eso, cuando nos plantamos, encontramos protección en la familia. La estrategia número 1 del enemigo va a ser que tú dejes de congregarte para poder zarandearte. Salió como rima. Pero esa es la estrategia número 1 del enemigo. Te va a querer sacar de la iglesia, sacar de la familia para que él pueda ahora sí hacer algo con tu vida. Entonces examínate, ¿qué está haciendo Dios? O está haciendo Dios algo contigo o estás dejando que el enemigo haga contigo lo que él quiera. Si tú identificas una de las dos y es que Dios está trabajando contigo, pues sigue echando raíces, sigue plantándote, sigue trabajando en conocer de Dios, en que tus raíces sean profundas, en que tus raíces se agarren fuerte para que venga lo que venga, nada pueda derribarte. Pero si tú te estás dando cuenta de que el enemigo te está haciendo lo que quiere, es momento de que tú te pongas alerta, identifiques un lugar donde tú puedas hacer una familia y te comiences a congregar. Pero no solamente, como decíamos al principio, no simpatices, de verdad, echa raíces. Hay bendición al echar raíces en la casa de Jehová. Salmos 92, 13, 14 dice: plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y verdes. Solo cuando estamos plantados en la casa del Señor nos va a garantizar que nuestra vejez, aún en nuestra vejez, podamos dar frutos. A mí siempre se me viene a la mente
ese momento en el que tú ves a un viejito y a veces solo con verlo te das cuenta de que no te dan ganas de acercarte ahí porque pues está amargado, o porque te vas a acercar y te va a decir todas sus frustraciones. Entonces nadie quiere estar con él, estás solito. Pero cuando tú vives una vida que vale la pena vivir, que la encuentras cuando estás plantado en la casa de Dios, vas a ser un viejito que aún en esa vejez vas a seguir dando fruto. Y cuando tú estés sentado vas a tener a gente, jóvenes, generaciones sentados a tu alrededor escuchándote, porque tú vas a seguir floreciendo y vas a seguir teniendo algo que dar y vas a poder seguir dando lo que Dios te ha dado para que otros aprendan de ti, y vas a ser esa persona con la que todo mundo, aún en tu vejez, van a querer estar a tu alrededor. Porque vamos a estar sanos. Vamos a estar sanos. Aún en la vejez podemos tener una vida fructífera. Tendremos una vida que valió la pena vivir. Y chicos, si me acompañan los chicos de la alabanza. Estar plantados no solo es asistir a la iglesia. Estar plantados es permanecernos y establecernos en la iglesia. Amén. ¿Por qué no te pones ahí sobre tus pies? Y si tú perteneces a Iglesia Restauración, ¿por qué no le das gracias a Dios? Porque te puso en una familia. Y si tú decides que Iglesia Restauración sea el lugar en el que quieres plantarte y echar raíces, tú habla ahí con Dios y pídele que te dé la voluntad de plantarte y que tú decidas obedecer. Porque el plantarnos no es más que obedecerle a Dios y creerle a Dios y decir: Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Y si tu palabra dice esto, yo lo creo y voy a vivir. Y voy a vivirlo. No solamente lo voy a leer, sino quiero vivirlo. Quiero experimentar tus promesas. Quiero disfrutar de esos beneficios que tiene el estar plantados. Quiero echar raíces profundas, gruesas, que pongan mi fe demasiado robusta para creer en toda tu palabra, y que esos fundamentos que tú has dicho sobre nuestras vidas yo los pueda hacer crecer. Amén. ¿Por qué no cierras ahí tus ojos y le empiezas a dar gracias a Dios por la familia en la que estás, por el momento en el que estamos viviendo ahorita? Porque todo nos ayudó para estar esta mañana, el día de hoy aquí. Y si no hubiera sido su voluntad, tú no estarías aquí. Pero todo lo que has atravesado y todo lo que has vivido te ha permitido estar este domingo, el primer domingo del mes de marzo, en este lugar para escuchar este mensaje. Y si tú estás aquí, Dios quería hablártelo. Y Dios quería decirte: sabes que es momento de que te plantes, es momento de que dejes de ser un cristiano bonsai, que te vas y te trasplantas a otro lugar y nunca vas a crecer, te vas a quedar chiquitito. Y nunca vas a poder dar esa sombra que cobije a los demás. Entonces esta mañana el Señor nos está diciendo: plántate, plántate. Tú decides el lugar. El Señor no te está diciendo ni te está obligando que porque escuchaste este mensaje aquí. De verdad, nuestro corazón no es ese. Nuestro corazón es que tú te plantes donde el Señor te ha llamado a estar plantado. Entonces ahí donde estás, ¿por qué no cantamos y alabamos a Dios? Porque somos su iglesia, somos su familia, somos familia. Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.